Bienvenidos al canal de chollistas.com. Hoy el unboxing y review del último modelo de bicicleta eléctrica de la marca L-Glide, la L-Glide M2. Y vamos a comenzar con el unboxing. Aquí vemos qué bien empaquetado viene el producto. Parece mentira cómo se puede hacer tal Tetris con una bicicleta en una caja de cartón. Y bien, ya hemos sacado la bicicleta, que como vemos viene separada por partes, hay que montarla, aunque el montaje parece muy sencillo. Y antes que nada, pues vamos a ver qué es lo que trae de accesorios, qué es lo que viene en estas cajitas de cartón. Y comenzamos con la caja más grande y vemos que viene el manual de instrucciones, que además viene entre otros idiomas en español. Vienen los pedales que tenemos que montar en la bicicleta. Viene este hierro que todavía no sé para qué es. Ya veremos en el montaje si nos lo pide en algún momento. Un conjunto de reflectores, tanto el trasero como los de las ruedas, que se colocan en los radios. Y curioso, un sistema de acelerador que convertiría la bicicleta en una especie de ciclomotor, cosa que en principio en España pues no está muy permitido, pero bueno, lo probaremos a ver qué tal funciona. Y un pequeño kit de herramientas, con todas las llaves inglesas y llaves Allen necesarias para el montaje. Y si abrimos la cajita pequeña, pues nos encontramos con el cable de carga y el cargador para cargar la batería de la bicicleta. Y eso es todos los accesorios que tenemos. Y una vez que hemos visto el unboxing, que hemos sacado todas las piezas de la bicicleta, pues ahora lo que nos toca es montarla. Y para eso pues lo primero es retirar todo el material de protección que viene pues para proteger las piezas de la bicicleta, que vemos que viene todo tipo de protectores de corcho blanco, de espuma, de cartón. En definitiva, que L-Glide se ha tomado muy en serio el tema del transporte y la bicicleta viene perfectamente protegida. Y siguiendo el manual de instrucciones vamos a comenzar el montaje. Y lo primero que tenemos que hacer es montar el manillar. Entonces es tan sencillo como poner el manillar en su posición, que vemos que viene un poco de lado para que entre bien en la caja, y cogemos una de las llaves Allen, la que encaja, y ponemos el manillar en su dirección, ¿no? Y una vez que lo ponemos en su dirección, pues lo apretamos y posteriormente lo que tenemos que hacer es separar, como vemos, los 4 tornillos de la pieza de sujeción y posteriormente acoplar el manillar en dicha pieza de sujeción y volver a apretar los 4 tornillos. Como veis, no tiene ningún misterio. Para el siguiente paso, pues tenemos que voltear la bicicleta y se trata de poner la rueda delantera. Tan solo tenemos que retirar la protección que trae la bicicleta por tema del embalaje y tal. Vemos, es esta barra de hierro con las roscas. Y en su lugar ajustar la rueda. Tenemos que tener simplemente cuidado de quitar el protector del freno y encajar la rueda justo, pues hay que tener en cuenta eso, el lado del freno, ¿no? No hay más. Y a continuación simplemente pues a apretar las tuercas con la llave inglesa que viene incluida. Lo siguiente pues es fijar en su sitio el sillín, que como vemos no tiene ningún misterio, simplemente apretar un poco la rosca y luego pues nada, anclarlo con el cierre rápido que viene incluido, cual es comodísimo. Siguiendo con el manual, pues el siguiente paso que tenemos que hacer es fijar al chasis el faro delantero, que como vemos es tan solo apretar la rosca, pues primero a mano, que es más cómodo, y luego ya pues con la llave Allen correspondiente pues apretarlo para que no
se mueva cuando circulamos. Y a continuación pues nos toca atornillar los pedales en la biela. Tan solo tenemos que tener en cuenta que el de la L es el izquierdo y tiene que ir en el lado izquierdo, y el otro pues en el lado derecho. Y es tan sencillo como roscar la rosca. Y además pues eso, podemos empezar a mano y acabar apretándolo con la llave inglesa que viene incluida al efecto. Ningún misterio. Y por último, ya solo nos queda fijar los deflectores, ¿no? Pues para que se nos vea cuando conducimos con poca luz. En este caso tenemos que montar el deflector trasero, que viene en dos piezas, es sujetar el catadióptrico al soporte, que vamos es simplemente apretar con un tornillo, y a continuación pues tenemos que fijarlo apretando igual otro tornillo, otra rosca, al mástil del asiento. Sabemos que ningún misterio. En 2 minutos lo tenemos puesto. Y para terminar, pues tenemos que poner los reflectores de la rueda, que nos vienen 4 unidades, que es fijarlos y apretar el clip que trae y ya está. Lo único que hay que saber buscar la posición buena para que no se menee. Yo la verdad es que me he vuelto un poquito loco hasta que lo he conseguido fijar. Y he dejado para el final la parte del montaje que menos he explicado bien en el manual, de hecho no lo explican, y que puede implicar más dificultad. Hablamos del cambio de maneta. Cambiar las manetas que trae tipo bicicleta a maneta con acelerador, cosa que en España pues bueno, es de dudosa legalidad, pero bueno, la marca te da la opción de montarlo. Entonces, como vemos, para montarlo lo primero que tenemos que hacer es sacar las manetas de plástico de la bicicleta a base un poquito de fuerza bruta. Una vez que hemos conseguido sacar la maneta original, pues tenemos que poner la maneta con acelerador, y para que quede fija, que es una cosa que no viene explicada en las instrucciones, pues hay que apretar con la llave Allen que viene ahí en esa parte del puño de la bicicleta. Entonces ya queda fijado al tubo de la bici, con lo cual ya tenemos acelerador que, como vemos, plenamente, totalmente actuable. Ya solo nos queda conectar el acelerador a la bicicleta. Buscamos ahí en la parte de abajo del cableado un conector que vemos que viene libre, le quitamos el taponcillo y tan solo tenemos que conectar a ese conector el enchufe que sale del acelerador del manillar. De momento lo dejo aquí así, luego ya lo adecentaré un poco pasándolo por el sujetacables. Y una vez que tenemos la bicicleta totalmente montada, vamos a ver en detalle todas sus características. Y aquí tenemos la L-Glide M2, una bicicleta eléctrica excepcionalmente poderosa y versátil. Cuenta con un robusto motor sin escobillas, capaz de entregar un par de hasta 55 Newton y alcanzar una potencia instantánea máxima de 570 vatios, lo que le permite que la M2 alcance velocidades de hasta 25 km/h, incluso 32, cambiando la central, que ya viene en las instrucciones. Y además, gracias a su batería de litio-ion de 15 amperios, pues puede recorrer hasta 125 kilómetros con asistencia al pedaleo, que es mucha distancia. La L-Glide M2 se distingue por sus neumáticos anchos de 27,5 pulgadas y 2,4 de ancho, que te permiten afrontar obstáculos con facilidad y estabilidad, incluso en terrenos complicados. Además, su diseño dentado minimiza los impactos causados por baches para un paseo aún más placentero. Su sistema de cambio de 24 velocidades de la reconocida marca Shimano, con 3 cambios delanteros y 8 traseros, te proporciona un manejo sin esfuerzo, permitiéndote desplazar con facilidad y velocidad. Esta bicicleta eléctrica se distingue por su suspensión hidráulica, más reactiva que otros sistemas de suspensión, que te ofrece un paseo suave y firme.
Además, podrás bloquearla para andar rápidamente en carreteras planas y desbloquearla para un viaje cómodo en senderos con baches. Sus frenos de disco hidráulicos brindan un control mejorado y un esfuerzo de frenado aumentando para una mayor seguridad en tus desplazamientos. La L-Glide M2 dispone de 5 niveles de asistencia y un modo de caminata de 6 km/h para que puedas desplazarte sin esfuerzo a pie cuando sea necesario. Además, su inteligente pantalla LCD te mantendrá informado de todos los detalles importantes, como la velocidad en tiempo real, la distancia recorrida y la batería restante. A esto se suma la posibilidad de controlar tu bicicleta a través de tu teléfono con la aplicación L-Glide, lo que facilita tu viaje al permitirte activar más funciones como bloquear la bicicleta, ajustar el tiempo de espera de la pantalla, entre otras. Todo para hacer tu paseo más inteligente y fácil. Y estamos de vuelta, tras haber pasado unos días probando la bicicleta eléctrica L-Glide M2. Desde el primer momento, esta bicicleta nos ha sorprendido por su poderosa potencia. El motor sin escobillas es realmente impresionante y puede sentirse especialmente cuando te enfrentas a pendientes empinadas, tanto en el asfalto como en senderos naturales. Realmente hace justicia a su potencia máxima de 570 vatios y a su par de 55 Newton. Lo que más nos ha gustado es la velocidad que puedes alcanzar cómodamente, hasta 25 km/h, o 32 si cambiamos la central, que te permite desplazarte con rapidez, ya sea para tus desplazamientos cotidianos o para tus aventuras de fin de semana. A pesar de esta velocidad, la bicicleta se siente estable en todo momento, y los neumáticos anchos contribuyen a una experiencia de conducción segura y cómoda. En cuanto a la comodidad, la L-Glide M2 realmente sobresale. Los neumáticos de 27 pulgadas y media y 2,4 pulgadas de ancho absorben muy bien los impactos, incluso en caminos de tierra y terrenos rocosos. El sistema de suspensión hidráulica es un verdadero plus, ofreciendo una conducción suave y agradable incluso en los terrenos más complicados. La autonomía de la bicicleta es otro aspecto que nos ha impresionado. Hemos podido recorrer largas distancias sin tener que preocuparnos por recargar la batería. Hemos logrado cubrir alrededor de 125 kilómetros con asistencia al pedaleo, lo que supera nuestras expectativas. Finalmente, me gustaría hablar de nuestras sensaciones generales al montar la L-Glide M2. Esta bicicleta nos ha proporcionado una experiencia de conducción cómoda, emocionante y segura. Nos ha encantado la facilidad con la que podemos manejarla y cómo se desempeñó tanto en ciudad como en la naturaleza. La pantalla LCD y la opción de control a través de la aplicación son características muy útiles que enriquecen aún más la experiencia de conducción. En resumen, la L-Glide M2 nos ha dejado unas sensaciones muy positivas. Es una bicicleta eléctrica potente, rápida, cómoda y con una gran autonomía, ideal tanto para desplazamientos diarios como para escapadas de fin de semana. En conclusión, la L-Glide M2 es una opción magnífica para quienes busquen una bicicleta eléctrica versátil y potente. A un precio inferior a 900 €, creemos que ofrece una excelente relación calidad-precio. Si estás interesado en comprarla, hemos dejado un enlace en la descripción del vídeo, donde también encontrarás cupones de descuento.
Si te ha gustado nuestro análisis, no olvides darle a like al vídeo y suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras futuras reviews. Muchas gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo vídeo.